Buenas noches. Agustín Rossi dijo hoy que la diferencia entre Macri y Milei es cuán larga o cuán corta es la mecha hacia la dinamita. Ya la semana pasada, Aníbal Fernández había dicho que si gana la oposición, van a correr ríos de sangre y de muertos. Recordemos que estos dos personajes son, uno, el jefe de gabinete, Rossi, que es la segunda figura más importante del gobierno, y el otro es el ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández. Corre mucha sangre, yo no sé si ríos, pero corre mucha sangre por la inseguridad, ¿eh? Y el ministro parece que no toma nota de lo que está pasando hoy, pronostica el futuro. Bien, el problema no es cuán larga es la mecha. El problema es que estamos sentados sobre la dinamita y el polvorín. Ese es el problema. La gestión económica de este gobierno ha sido la peor que recordemos en los últimos años. La peor que recordemos. Recibieron un Banco Central con 12.000 millones de dólares de reservas y en los años buenos, no en este porque hubo una sequía importante, tuvieron superávit comercial por 30.000 millones de dólares. Por supuesto que el país necesita comprar cosas, insumos para la industria, para el campo, necesita pagar deuda, pero no quedó nada. Las reservas del Banco Central no están para financiar el despilfarro fiscal, están precisamente para los momentos excepcionales como este año, cuando la sequía obviamente privó de ingresos al país. No quedó nada. Miren, la semana pasada hubo un hecho grotesco. El presidente inauguró en Ezeiza el aeropuerto internacional más moderno de América Latina. Pero pidió que los argentinos no salgan al exterior porque no hay dólares. Ahora, ¿ustedes se imaginan el presidente inaugurando un aeropuerto nuevo, moderno, bien diseñado, que es para viajes al exterior? De Ezeiza generalmente la mayoría de los viajes son al exterior. Y le pide a los argentinos que no lo usen. Entonces, ¿qué van a hacer los argentinos con ese aeropuerto? ¿Lo van a convertir en una excursión turística? Eso es lo grotesco. Eso es lo grotesco. La inflación está subiendo mes a mes. Ya es intolerable la suba de precios para la sociedad. El dólar superó hoy los 400 pesos. ¿Este será el dólar García Moritán del que hablaban y se escandalizaban? No lo sé. No me acuerdo cuánto decía García Moritán, pero creo que habló de 400 pesos y se escandalizó el gobierno y lo criticó a García Moritán porque había dicho que el dólar iba a costar 400 pesos. Hoy lo superaron a los 400 pesos. De este tema voy a hablar con Diana Mondino, una de las economistas más prestigiosas del país, pero claro, antes le voy a preguntar si son ciertas las versiones que circularon este fin de semana de que va a ser también candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Pero también voy a hablar con Guillermo Oliveto después y con Juan Germano, que también son dos conocedores muy prestigiosos del estado de la sociedad. ¿Está tan enojada la sociedad como dicen? ¿Qué es lo que quiere la sociedad? ¿Qué es lo que necesita en este momento? ¿Cómo le caen las peleas de Juntos por el Cambio? ¿Cómo le cae el gobierno? ¿Es Javier Milei el fenómeno electoral del que se habla? Bueno, con ellos voy a hablar después. Pero lo que importa es que sabemos cómo vivimos aquí y ahora. Esto es lo que importa. No hace falta llegar a la dinamita. Estamos sentados sobre la dinamita. Miren,
La semana pasada, el lunes pasado, en este programa dos economistas también prestigiosos, Roberto Kachanowski y Fausto Potorno, empezaron a dialogar sin que yo le preguntara del tema, empezaron a dialogar entre ellos sobre si está lejana o cercana la hiperinflación. Hay varias generaciones que no han vivido la hiperinflación de fines de los años 90, de fines de los años 80 y principios de los años 90. Y a ellos, si me escuchan, les puedo decir que vivir la hiperinflación es un momento dramático, es un día a día dramático para la sociedad. Esa es la dinamita. Y de esa posibilidad estuvieron hablando dos economistas sin que yo les preguntara hace una semana. Alberto Fernández lo volvió hoy a culpar volvió a culpar a la herencia de Macri porque dijo que había heredado el 54% de inflación. ¿Justifica eso que hoy estemos hablando de una inflación de entre el 110 y el 120% anual? Han pasado casi 3 años y medio de gobierno de Alberto Fernández. Tiempo suficiente para resolver los problemas heredados, para crear una situación diferente. Si estamos hablando de los problemas heredados es porque no hubo ni una idea para resolver los problemas heredados. Ni una idea. Las campañas electorales y sobre todo las presidenciales son duras en todo el mundo. Ahora, el gobierno cree que puede cambiar con palabras la realidad. Eso es imposible porque la sociedad sabe que estamos sentados sobre la dinamita. La sociedad que vive el día a día, que va al supermercado, que tiene que pagar los gastos fijos, que tiene que pagar las expensas, los colegios, las prepagas, sabe que estamos sentados sobre la dinamita. No necesitamos de mecha ya. Fíjense ustedes que el gobierno ni siquiera sabe qué va a hacer con los problemas más básicos de la sociedad. Tenemos un ministro de Economía que se aferra al Fondo Monetario Internacional y al gobierno de Estados Unidos, porque sabe que el gobierno de Estados Unidos es influyente en el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado tenemos a la Cámpora y seguramente a Cristina Kirchner, que siguen despotricando contra el Fondo Monetario Internacional, que fue un buen fondo para este gobierno. Fue bueno el fondo con este gobierno. Más bueno que con cualquier otro gobierno, incluido el de Macri. Ahora, claro, al kirchnerismo le gusta que le presten plata, pero que no le pongan, que no monitoreen cómo gasta el dinero, cómo lleva adelante la economía. Quiere que le presten plata sin condiciones. Eso el fondo no hace. Chávez hacía eso. Ahora eso sí, les cobraba intereses por el triple del valor que le cobra el Fondo Monetario. Chávez era bolivariano, pero no tonto. Le cobraba el triple de lo que le cobraba el Fondo Monetario. Yo creo que el gobierno tiene la obligación, ya que no sabe hacer otra cosa, de bajar el nivel de agresión verbal. Esto de hablar de ríos de sangre y de muertes, de la mecha y el polvorín y la dinamita, son pronósticos de astrólogos mediocres. No pueden resolver el presente y quieren que le creamos como pronosticadores del futuro. Un gobierno no gana una elección con palabras. Eso lo puede ganar la oposición, porque la oposición no tiene el gobierno. El gobierno necesita cambiar la situación de la sociedad para que lo voten. Hablando
de la oposición. Es lamentable lo que ha pasado en las últimas horas dentro de Juntos por el Cambio. Después de las elecciones de Río Negro y Neuquén. Río Negro es un caso aparte, porque bueno, ahí ganó claramente un partido provincial que es aliado del gobierno nacional. Está claro eso. En Neuquén la cosa es más confusa porque perdió, esto es lo importante, perdió un partido provincial, el Movimiento Popular Neuquino de los APAG, que gobernó esa provincia durante 60 años. El que ganó, Rolando Figueroa, es un hombre que es un desprendimiento de ese partido de los APAG. Y tuvo el apoyo de algunas figuras de PRO importantes como Mauricio Macri, Patricia Bullrich, el propio Rodríguez Larreta. Esperemos que sea algo distinto, no más de lo mismo en Neuquén. Pero no se pueden lanzar acusaciones al vacío ante una sociedad que los mira como extraterrestres, sinceramente. Hoy María Eugenia Vidal propuso que todos los candidatos de PRO, de la nacional, la capital y la provincia, se bajaran para escribir un programa común y fijar las reglas del juego para la interna y que va a establecer quién va a ser el candidato. Yo creo que es una idea buena pero tardía, sinceramente. Creo que no refleja el momento en el que vivimos. Porque hay una pregunta, digo, ¿cómo estos personajes que ya han hecho lo que han hecho, que han llegado al punto de confrontación que han llegado, se van a bajar como si nada hubiera pasado? Sinceramente no lo veo posible. Me parece imposible. Creo que es una buena intención de María Eugenia Vidal, pero es solo una buena intención porque además ella misma lo aclaró, es una propuesta individual que no expresa a un sector importante de PRO. En circunstancias como esta, el país necesita una oposición seria, sólida, fuerte, que transmita la idea de que va a gobernar un país distinto al que estamos viviendo. Eso, hoy la oposición, esa perspectiva, hoy la oposición no la está dando. Una pausa de 1 minuto y Diana Mondino. Bien, estoy con Diana Mondino, como les dije, una de las economistas más prestigiosas del país. Y la primera pregunta, yo no puedo dejar de hacerle una pregunta, porque una versión ha circulado el fin de semana que dice que usted es la vicepresidenta, va a ser la candidata a vicepresidenta de Javier Milei. ¿Es cierto eso? Solo puedo decir que en un programa de televisión Javier dijo que iba a tener una vicepresidente mujer y a partir de ahí han surgido todo tipo de especulaciones. Él también aclaró que recién el 24 de junio iba, o no sé qué día, cuando se anuncian las candidaturas, junio, sí, iba a anunciar todos los datos. Así que, pero suponete que yo supiera quién es, yo u otra persona. Tampoco lo podría decir. Así que... Ahora, ¿usted tiene coincidencias con...? Muchísimas. A mí me gustan muchísimo las ideas de Javier, me gustan muchísimo la forma en que ha escalonado los posibles pasos en un programa económico. Me gusta mucho que además de un plan económico habla de otros temas sociales, o sea, no es solamente la economía lo que le importa, a pesar de que su actividad principal es economista. Así que yo estoy muy de acuerdo con ese tipo de ideas. ¿Y tiene algunas coincidencias con gente de Juntos por el Cambio? ¿O también. No? También conozco a varias de las personas que están. Lo que pasa es que en un caso, tal vez porque ellos han tenido ya experiencia de gobierno, son un poco más cuidadosos en qué cambios harían y en qué orden, y la propuesta de Javier es muchísimo más contundente. Lamentablemente, creo que la situación en que está la economía nos va a llevar a que sea necesario hacer algo muy contundente. Por lo que decías en el prólogo, como se llama la introducción, de que estamos sentados arriba de dinamita.
Creo que hay que echarle un balde de agua fría a la dinamita muy rápido. Si no está mojada, vamos a tener problemas. Bueno. Entonces, aunque hay gente que también piensa en un entorno de apertura de la economía, etcétera, no necesariamente van a tener el ímpetu para hacerlas todas juntas. No sé. Ahora, vamos a entrar entonces a su especialidad, que es la economía. Recién hablaba de las medidas que había que tomar. ¿Son medidas necesariamente duras para la sociedad? Definamos duras. Por ejemplo, actualizar las tarifas obviamente se hacen más caras, pero ojo que de la tarifa más o menos el 40% o la mitad, por exagerar un poco, son impuestos. Si se alterara la forma en que son las tarifas, a lo mejor no sería tan duro. Pero mucho más duro es que hoy no alcance la energía. Entonces, en general, cuando criticamos una medida tenemos que ver cuál sería la opción. Que no haya luz, como hubo durante 6, 8, 10 días en gran parte del país, o que sea un poquito más cara. Si es mucho más cara, ahí ya también tenemos. Tenemos un problema de divisas, pero no permitimos exportar. Trigo, carne, maíz, algunos derivados de soja tienen fuertes limitaciones para exportar. Costos de transportes obscenos para arándanos, para tabaco. ¿Cuál es la opción? ¿Que sigamos con una cosa tan constreñida, tan rígida? Entonces, es cierto que muchas cosas van a ser difíciles de aceptar y que va a haber que modificar un montón de cosas. Pero la opción es quedarnos con una economía en una recesión e inflación cada día peor. Bueno, sobre eso le quería preguntar. ¿Estamos en inflación y recesión? Indudablemente. A ver, la inflación no hace falta hablar. La inflación no hace falta hablar y sobre lo que le quería preguntar de la inflación es cómo la ve usted de acá a fin de año. Si hay alguna esperanza de que baje o vamos a tener esto que sí, cada mes sube un poco más. Yo no veo ninguna política por parte del gobierno que haga que baje la inflación. Al contrario, se acrecienta. El gobierno ha dicho muchas veces que no cree, como yo sí creo, que la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, el fenómeno monetario es que se imprimen billetes sin contrapartida, claro, digamos. Bueno, así que lo que llamamos normalmente la maquinita, bueno, y le dan a la maquinita... Es un debate terminado ya. Absolutamente, absolutamente, pero perdón. En la medida que hay emisión hay inflación. Absolutamente, pero digamos, como ellos dicen que no creen en eso, emiten, pero digamos como si no hubiera un mañana. Y si fuera cierto que ellos creen que es una cuestión estructural, que es una cuestión multicausal, etcétera, bueno, cuéntenme qué cosas se están haciendo para combatir esas causas, porque tampoco las vemos. O sea, si ellos de verdad creen que hay una correlación importante entre determinadas variables, primero que digan cuáles y qué están haciendo para dominarlas. Lo único que están tratando de hacer es dominar el dólar, que es muy difícil de dominar porque es como cualquier otro producto de la economía. En realidad no es como cualquier, es un producto más importante de la economía. Y entonces no tenemos ninguna posibilidad de que eso que se está haciendo en una forma que son tironeos entre unas variables y otras, funcione. Yo no veo que la inflación pueda bajar. Yo veo una sociedad que está dispuesta a pagar el dólar, los que tiene y le sobra un poco de plata, ¿no? Lo que cueste. Por eso llega a 400, supera a 400. Sí. ¿Cómo se resuelve eso? Abriendo la posibilidad de exportar. Nosotros tenemos restricciones para exportar muy fuertes. Además de que, mire, un exportador tiene restricciones cuantitativas, que es que no te dejo exportar nada más que ciertos cortes de carne, no te dejo no sé cuánto del maíz, me tenés que avisar 6 meses antes cuál es el barco en el que lo vas a llevar. Muchas restricciones que se llaman cuantitativas. Tenemos obligación de liquidar las divisas a veces antes de que se pueda cobrar, porque en los cereales, etcétera, está muy aceitado, pero si uno quiere exportar una cartera, no consigue que su cliente le pague en el tiempo que el Banco Central exige. Tenemos retenciones y tenemos un tipo de cambio oficial bastante bajo, bastante menos de estos 400. Entonces, quitemos alguna de esas restricciones, ojalá las 3. La producción agropecuaria, que es el principal generador de divisas que tenemos en Argentina, pero no el único, está en este momento con una cantidad de restricciones monumental. Y no hay infraestructura, y no hay escuelas rurales, y no hay conectividad, todo eso, ¿no? Eso no se resuelve en una semana ni en 2 meses. Pero las otras sí se resuelven. Y eventualmente se abrirán también las importaciones, porque también... No al mismo día, pero si no hay importaciones, ¿cómo vamos a producir? No hay insumos. Claro. Entonces, la falta de dólares en Argentina está porque el Banco Central los quiere agarrar a un precio vil para los exportadores. ¿Por qué no dejan que los importadores y exportadores vendan entre sí los dólares? ¿Cuál sería el problema? Es lo que ocurre en todos los países del mundo. ¿Cuál es el problema para que exportadores le vendan los dólares a algún precio a los importadores? Hoy el exportador está vendiendo, en algunos casos le van a permitir a lo mejor vender a 300,
lo normal es 220, y un importador lo cobra con un impuesto y otro, y otro, y otro, termina pagándolo 400. Deja que se arreglen entre ellos y a lo mejor no subiría, no lo sé. Pero ahora sabemos que es un problema. El problema de la deuda. Hoy leí que la deuda había llegado a 400.000 millones de dólares. Es una cifra monumental. Monumental. Que compromete a generaciones de Argentina. Generaciones, 120% del PBI. O sea, si entregáramos todo lo que se produce en Argentina, no alcanza. Y este gobierno habla mucho de la deuda. Además, pero Massa viene contento de haber contraído más deuda internacional, que además lo van a... Tomar deuda es para algo que te queda. Sin embargo, lo van a usar para gastos corrientes, como toda la deuda que ha habido hasta ahora. Y los problemas argentinos, por lo menos en estos últimos 3 años y medio, no son de deuda, porque no la hemos pagado. Justamente se ha aumentado muy considerablemente la deuda. No la estamos pagando. Entonces, no le podemos echar la culpa a la deuda que no pagamos, pero sí tenemos que estar preocupadísimos de la deuda que nos queda de ahora en adelante. Mis tataranietos van a seguir pagando esto. ¿Y usted ve un mundo predispuesto a ayudar a la Argentina en este endeudamiento con un gobierno distinto? Y si nos siguen prestando plata, porque en realidad te dicen, está bien, no me lo pagues, pagámelo el mes que viene, te lo anoto en un cuadernito. Eso es lo que está haciendo el Fondo Monetario, lo que hace el BID, lo que hace el Banco Mundial. Porque, no, ya te digo, no estamos pagando. Ningún vencimiento ha sido pagado. Se entregan nuevos dineritos, los DEG del Banco, del Fondo Monetario, otra cosa, y se hace un canje. No estamos pagando. El mundo nos está ayudando, porque si no nos ayudan no cobran más. Y en eso son conscientes. Por eso el fondo es tan bueno, porque yo nunca vi un fondo tan bueno. Es el fondo más generoso del universo, sí señor. Pero, a ver, el fondo tiene un límite también, ¿no? Porque no quiere empujar a los países al abismo, pero también tiene muchos otros países a los cuales les ha prestado, y si a Argentina le dice piedra libre, los otros países, ¿qué harían? Pero ojo, lo que pasa es que en Argentina no estamos tomando las medidas que reduzcan la necesidad de más endeudamiento. Supóngase que la deuda se queda congelada. Supóngase que nos dicen, nos la perdonan. No hay que pagar un solo centavo de deuda nunca. Seguimos teniendo un problema de déficit monumental. Ese déficit, ¿de dónde lo va a pagar? Es como que usted gasta con la tarjeta de crédito más que su sueldo. A alguien le va a tener que pedir ese dinero. El Banco Central amablemente imprime billetitos para pagar eso que nos está faltando. Produce más inflación. Pero el déficit que tenemos es monumental sin pagar la deuda. No le echemos la culpa a la deuda. Ahora, hablando de inflación, yo comentaba recién que la semana pasada empezaron a dialogar entre ellos, la verdad que yo no le pregunté sobre eso, pero Kachanowski y Espotorno empezaban a decir cómo estamos de lejos de cerca con la hiperinflación. Y para lo que hemos vivido la hiperinflación en la Argentina, es un momento dramático. Dramático. ¿Usted cómo la ve a eso? Yo sinceramente ni creo ni quiero que haya una hiper. ¿Por qué no creo que pueda haber? Porque realmente está muy cerrada la economía. Tenemos los benditos cepos de toda naturaleza. Hay muchas actividades que solamente pueden ser hechas a través de transacciones bancarias. Y no hay forma de escaparse demasiado del sistema. Una hiper ocurre cuando la gente dice, no quiero más la moneda local, dame algo. Dame un vaso, dame zapatillas, dame dólares, dame algo, pero no quiero los pesos. Y hace poco leí una novela muy bonita que transcurre en la Alemania de Weimar, en la hiperinflación. La hiperinflación, sí. El obelisco negro se llama. Y el protagonista le pide un aumento de sueldo al jefe a la tarde, a las 5 de la tarde. Y el jefe dice, ¿pero no te aumenté el sueldo ayer? No, me lo aumentaste hoy a las 9. O sea, 2 veces por día el aumento de sueldo. Bueno, claro. Estamos lejos en Argentina, pero estamos haciendo todo lo posible para que hablemos del tema. Y hablar del tema simplemente pone a la gente más en alerta, más se va al dólar, menos actividad económica hay, y simplemente vamos generando una espiral negativa. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Usted tiene esperanza en la Argentina? Mucho, por varias razones. A ver, mi familia, mis hijos, mi nieto, mi actividad económica. Yo soy empresaria, pago una cantidad de sueldos por mes importante. Claro que sí. Lo que pasa es que para que haya esperanza, todos o muchos tenemos que tener esperanza. Si cada uno dice culpa tuya, vos hiciste tal cosa y nadie asume su responsabilidad, en el gobierno es muy marcado que nunca es su responsabilidad lo que pasa,
ahí se hace muy difícil salir adelante. Pero si cada uno asume su responsabilidad, derechos, pero con responsabilidad, ¿por qué no vamos a salir adelante? Le agradezco mucho, Diana. Gracias a usted. Una pausa y hablamos con Guillermo Oliveto y Juan Germano. Bien, estoy con Guillermo Oliveto y Juan Germano y Guillermo Oliveto. Los dos se dedican de distinta manera a analizar cómo está hoy la sociedad. Guillermo, a propósito, hoy leí un artículo tuyo en La Nación en la que describís las cosas que la sociedad dejó de consumir porque el dinero no le alcanza. ¿Por qué no describís esa situación? Ahí, Joaquín, el primer punto es para la gente, no, va a venir el ajuste. El ajuste ya está, el ajuste ya llegó, ya lo estamos sintiendo. Y te diría de manera transversal, ¿no? Con diferentes declinaciones. Transversal, que decir... En todos los sectores sociales. La clase alta y la clase media alta están empezando a tener que ceder ciertas cuestiones de confort, a analizar con otro nivel de profundidad cómo son su estructura de gastos fijos, definen que hay cosas que no se tocan, la prepaga no se toca, el colegio de los chicos no se toca, la conectividad no se toca. El resto todo es negociable. Digamos, todo puede entrar en revisión, viajar menos, perder ciertas cuestiones de cambiar el psicólogo, el gimnasio, digamos, distintos consumos prototípicos de clase media. Ahora, ahí no hay una situación todavía, hay más preocupación porque empiezan a sentir que cada vez se les achica más el presupuesto que una cuestión hoy diría grave. Ahora, de ahí para abajo, Joaquín, o sea, 70% de la población hoy te dice ya no comemos lo que queremos, comemos lo que podemos. El 70% de la población dice eso. Está en ese humor, mucho, digamos, en esa sensación, que es, ahora tengo que empezar a una cosa que a los argentinos le duele mucho, y por eso hablan de dolor, de recortes dolorosos, que es elegir si puedo o no comprar esta marca de leche, o de azúcar, o pañales, qué cantidad de pañales, digamos, cosas muy de lo esencial y de lo básico. Pensá que inflación de alimentos y bebidas con urbano viene siendo 10%, 9,5% hace ya varios meses. Es un número que salarios informales, que son más o menos la mitad, hoy están 30% abajo con respecto a la inflación si vos tomás el último año. Entonces, esa gente está claramente encontrando que hay muchas cosas que le empiezan a resultar hoy ya, no llego, directamente prohibitivas, las saqué de mi mapa. Juan, lo que te quería preguntar a vos es cómo en tus encuestas lo ves al gobierno, si está tan mal como dicen, cómo está Juntos por el Cambio y las peleas estas, cómo ha influido en el Juntos por el Cambio. A ver, uno se analiza, te diría, todos los números duros de la economía y los números más blandos, por duro quiero decir, nivel de pobreza, poder de compra, obviamente inflación, digo, lo que es indiscutible. Y después lo que es subjetivo, percepción de cómo está mi economía, cómo va a estar, cómo está, cómo ves el país, cómo crees que va a estar el país, cómo evalúas al gobierno. Todos los números son preocupantes para el gobierno. De la mano de esto, una aprobación de gestión que si te la comparo, vas a abril del 2019, elección que Macri termina perdiendo en octubre contra el Frente de Todos, Macri estaba 12 puntos por encima de popularidad de lo que está actualmente el presidente Fernández. Digo, evidentemente hay una cuestión. Es decir, que ni Macri en su peor momento, cuando pierde la elección, estuvo tan mal como está Alberto Fernández. Exactamente. Claro, de la mano de esto ya es algo que venimos viendo hace años, diría, que tiene que ver con una percepción de futuro muy negativa. Entonces lo que se fue como rompiendo, y esto va de la mano también con la segunda parte de tu pregunta, o el gran problema de gobierno, de oposiciones, en todos sus matices,
para mi gusto tiene que ver con legitimidad. Digo, legitimidad de propuestas. ¿Cómo hace ante esta situación, desencanto, enojo, lo que decía Guillermo sobre cambios culturales y cambios de consumo? Eso es lo que pasa hoy. Digo, el desafío es qué legitimidad tienen todos los dirigentes políticos para proponer un futuro mejor, como hacías la última pregunta recién, pero sobre todo que alguien les crea. Porque digo, los diversos gobiernos en sus 2 o 3, digamos, vertientes, juntos por el cambio con todos sus también problemas públicos, e inclusive la figura de Javier Milei, todos proponen cosas. Más duro, más blando, más rápido, más lento. Ahora bien, lo que yo no estoy viendo en la ciudadanía es que alguno tenga la legitimidad suficiente para que, por fuera de sus núcleos duros, armaditos e inamovibles, les crean. Digo, entonces vamos a una elección. Es decir, que la sociedad independiente no está creyendo a ningún candidato. Casi que ni, es rompiendo el Banco Central, no creo. Es haciendo más rápido lo que no se había hecho, no creo. Es con consenso, logrando leyes, no creo. Es volviendo al 2003-2015, no creo. Digo, es el gran problema que todos tienen hoy, que es un problema de campaña en el corto plazo, y yo estoy convencido que se va a transformar, sea quien sea el próximo presidente, se va a transformar en un problema de gestión. Digo, la famosa luna de miel corta. Bueno, va a ser cortísima la luna de miel, porque la ciudadanía viene y la dirigencia política viene muy desgastada en este proceso difícil que se viene en esta Argentina. En tu focus group, ¿vos ves este estado de ánimo también de parte de la sociedad? Publiqué, Joaquín, en mi anterior artículo en La Nación, que lo llamé la sociedad entró en fase punk. El punk fue un movimiento musical que nació en finales de los 70 en Inglaterra, un momento de alta inflación, un momento de medidas muy duras, que nació de la decepción, nació del enojo. Había una idea de provoquemos el caos, rompamos el sistema, y lo que también tenía era una concepción de directamente no hay futuro, ¿no? Claro. Entonces, hoy la sociedad está en esa mirada de no hay futuro, por eso, y no le creo a nadie, ¿no? El punk era muy nihilista también, no le creía a nadie. Está la situación de los padres que empujan a los hijos a irse del país. Llorando. Cosa muy distinta a lo que generalmente sucedía, que los padres no querían que los hijos se fueran del país. Ahora quieren que se vayan del país. Sí, llorando. ¿Por qué me parece importante esto? Porque eso vuelve a meter sal en la herida, ¿no? Vuelve a generar más dolor a una sociedad que ya está muy dolorida. Una de las cosas que encontramos en los focus últimos es una frase que es Argentina hoy me duele. Y eso expresa un montón de cosas. Me duele que no tiene futuro, me duele que mis hijos se quieren ir, o los tengo que empujar a irse, como vos decías, me duele el día a día, me duele la cotidianeidad. O sea, dolor es una palabra que empieza a dominar hoy lo que está vibrando la sociedad, ¿no? Con lo cual, coincido plenamente con Juan, desde ahí conectar con esa sociedad va a ser todo un desafío para la clase política. Decime, Juan, ¿el factor Milei es realmente un fenómeno electoral en las encuestas que vos tenés, como parece, porque todo el mundo habla del gran fenómeno? ¿Es un fenómeno así en tus encuestas? Mira, primero es un fenómeno novedoso, ¿no? Digo, estamos hablando de alguien que hace un año no existía, ¿no? Sí, digo, es un fenómeno novedoso, es cierto que es un fenómeno que viene creciendo, pero sobre todo para mí lo más interesante del fenómeno tiene que ver con que viene cambiando su demografía, viene cambiando sus votantes. Y esa es la novedad para mí del fenómeno. ¿Y cuál es el cambio? Quiero decir, si uno miraba, fueron como procesos en el crecimiento que tuvo Javier Milei. Y lo interesante tiene que ver, y va de la mano con lo que decía Guillermo, Milei fue subiendo porque fue sumando desencantados. Enojados, desencantados o ciudadanos con dolor. Ahora, los ciudadanos desencantados, ¿son ciudadanos de derecha? Son de derecha, son de centro, son de izquierda, son independientes. Son jóvenes mayoritariamente, pero hay más 50. Son hombres y mujeres. Digo, lo que va uniendo a ese votante, que hoy por hoy está diciendo abiertamente que quiere votar por Javier Milei, tiene que ver con el desencanto. Y ahí me parece que es un desafío gigante para esa campaña, que tiene que ver cómo engancha, cómo emparda, cómo se iguala una ideología clara que tiene el candidato con buena parte de sus votantes, que yo a priori te diría, no necesariamente, o voy más allá, no comparten esa ideología. Sí comparten que es un dirigente que canaliza todo lo que ellos sienten en términos de enojo y de bronca. Y de bronca. Ahora bien, uno mira y
de vuelta, como es un fenómeno novedoso. ¿Y a quién afecta más ese cambio? Mira, déjame hacer un cuento, digamos, muy corto. Cuando Milei medía 4 o 5 puntos, eran, te diría, puro y duro votantes liberales, que siempre existieron, por ahí ahora empezaron a aparecer más abiertamente en las investigaciones, en los grupos focales, en redes sociales. Claro, cuando Milei empieza a crecer y acercarse a 10, 12 puntos, ahí se decía, este es un problema para Juntos por el Cambio. Porque la primera oleada de nuevos votantes que tenía Milei tenía que ver con desencantados con Juntos por el Cambio. Cuando Milei pasa a ser un fenómeno un poco más mayor, 16, 17 puntos, también empieza a recibir votantes desencantados con Frente de Todos. Entonces es un problema para todos. Es más, no hay mucha experiencia con Javier Milei para analizarlo por fuera de las investigaciones, pero la única chiquita que tenemos tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Hace 2 años, con particularidades, la ciudad legislativa, estamos de acuerdo, pero es lo único que tenemos. Vos mirás el desempeño de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires y yo no sé dónde se saca que es un problema para Juntos por el Cambio. Porque es un problema para todos. De hecho, el Frente de Todos en el corredor sur, que es donde históricamente la ciudad le fue mejor al peronismo, es donde más sintió que Milei agarró votos, sobre todo en la juventud. Entonces, digo, por supuesto que como el desencanto es tal, Milei es un acaparador de ese votante desencantado. Ahora, el llamado a atención diría que es para toda la clase dirigente, porque le robó votos, pero también para él mismo, en cómo hacer para él tiene una identificación ideológica muy evidente, muy clara, que no necesariamente es la que tienen sus votantes. ¿Cuándo empezaste a ver, Guillermo, que la sociedad empezó a mermar el consumo o a cambiar el consumo por la crisis, a manifestarse molesta por esos cambios? ¿En qué momento? Tuviste un momento muy difícil que fue obviamente la cuarentena, una caída fenomenal de la economía. Pero ahí digamos, también estaba el miedo. Pero estaba ¿no? el miedo, entonces estabas en otra agenda. Ahora, en la salida te empezaste a encontrar con gente que no se recuperó a la misma velocidad. No nos olvidemos que otra, ¿no? No nos olvidemos que durante 7 meses mucha gente, sobre todo en las clases medias bajas, sectores que necesitaban imperiosamente el contacto físico y estar en el territorio para poder trabajar, no pudieron hacerlo. Después tuviste una buena recuperación del empleo, de la cantidad de empleo en la salida, porque la propia economía activa muy rápido, pero hoy tenés mucho empleo, Joaquín, de muy bajo poder adquisitivo. Entonces, la gente lo que empieza a sentir es que cada vez tiene que trabajar más. Te voy a poner un ejemplo muy concreto para tener lo mismo, ¿no? Nos decían en uno de los estudios el otro día, un ejemplo, ¿no? Profesor de guitarra. Yo antes, con una clase me compraba un encordado. Ahora tengo que dar 5 clases para comprarme un encordado. Claro. Entonces, esta es la sensación Y eso que hoy pasa, domina. y eso pasa con todos los ingresos. Eso pasa con muchísima gente con gran parte de los ingresos. Tengo que hacer un enorme esfuerzo o trabajar incluso más gente dentro de las familias para llegar a lo mismo, que es algo que además tiene un enorme nivel de incertidumbre si lo voy a poder seguir teniendo el mes que viene. Una cosa bastante paradójica que nos apareció últimamente es lo que puedas comprar hoy no lo dejes para mañana. Porque mañana va a ser más caro y a lo mejor no vas a poder. Entonces, hoy tenés a la sociedad... Hay un rechazo de la sociedad al peso argentino, Sí, a la moneda hoy argentina. sí, claro, Joaquín. Porque eso, de acuerdo a lo que decía Diana Mondino, y también lo dijo Kachanowski el lunes pasado, el problema es cuando, para llegar a la hiperinflación, es cuando la sociedad rechaza la moneda. Bueno, no está a ese nivel, Ujú. pero sí, para empezar, 6 de cada 10 argentinos nunca vivieron una hiper, porque tienen 40 años Claro. o menos. Entonces, en el 91, o no habían nacido, tenían menos de 10, que no tenían mucha Claro. conciencia. Entonces, esto es un juego nuevo. Por otro lado, lo que te dice la gente hoy es, cada vez más los pesos queman, muchos o pocos, ¿no? No importa, uno el que tiene pocos también le queman, porque puede comprar menos bienes, digamos, básicos. Entonces, hoy la gente está tratando de transformar lo más rápido que puede ese dinero, el que tenga, en algo. Y en algún punto con la enorme preocupación de si ese algo que hoy tiene, mañana va a ser más o menos lo mismo o va a ser menos. Porque acá estamos hablando todos de inflación, pero no estamos hablando de nivel de actividad. Y el nivel de actividad, primero los economistas proyectaban 0-0 para este año, empate. Después proyectaban -1, -2. Hoy están proyectando 3% de caída del PBI
Y dependiendo de cómo se den las variables, podría llegar a ser hasta -5. Y estoy hablando de economistas que sabemos, por ejemplo, Marina Del Poyeto, que no es ninguna extremista, que es una persona muy seria y demás, está en ese nivel. Ecolatina está proyectando en un escenario 3,5% de caída. Entonces, y eso todavía no ocurrió, porque es la consecuencia de la sequía, digamos, lo que queda del año para adelante. La sociedad no tiene tan claro los números, pero tiene el olfato. Dice, esto no va a mejorar en el corto plazo, y ahí coincide con lo que planteaba Juan, ¿no? La expectativa hacia la elección es muy baja. Déjame que le haga una última pregunta a Juan y te pido 1 minuto de respuesta, porque se nos acaba el tiempo. ¿Vos imaginás un triple empate en las primarias, que es la primera elección que tenemos de agosto? Mira, yo me imagino, es difícil pensar la política cuando la economía está tan movida. Sí me imagino que hay, diría, 3 categorías políticas en Argentina hoy por hoy, delimitadas, claras, frente de todos, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, en los cuales seguramente a los 3 les irá, no sé si en tercios idénticos, pero yendo hacia eso. Yo creo que la gran pregunta ahí tiene que ver con expectativas, y esto es clave para la política, es ¿con qué expectativas llega cada uno? Porque la foto del lunes, después de la primaria, en el resto de la ciudadanía, lo que lea, lo que perciba de esa elección, puede ser que genere un cambio de cara a la general. Claro. Entonces ahí hay interesante, sobre todo, habrá que ver el 24 de junio qué termina ocurriendo en términos de candidaturas concretas. Hasta ahora sabemos que hay un espacio que no parece tener primarias, La Libertad Avanza, lo cual va a ir por un carril, diría, un poco más tranquilo en términos de discusión, Claro. digamos, planteando sus ideas, y pareciese, seguramente, en Juntos por el Cambio tendremos primarias, al parecer, hipercompetitivas, veremos si en 2 o en 3 espacios, pero muy competitivas, lo cual va a ser un desgaste por un lado, pero también genera normalmente la posibilidad de sumar más electores. Bueno, y a la espera también de qué termine pasando con el peronismo, si vamos o no a primarias, porque también es interesante ver ese desenlace de 2 fuerzas, si fuese a primaria el peronismo, 2 fuerzas con candidaturas competitivas entre ellas, con desgaste, con intensidad, con peleas, frente a una tercera que ya está pensando en jugar, digamos, de cara a octubre y no tanto en agosto. Le agradezco a los dos, ¿eh? Placer, Joaquín. Una pausa. Bien, quiero comentarles algunas cosas que surgieron en este programa, escuchando a los que participaron del programa. Primero, le pregunté a Diana Mondino si iba a ser candidata a vicepresidenta de Javier Milei y no dijo que no. Dijo que nunca lo diría en un programa de televisión, sobre todo porque Milei había dicho que iba a anunciar las candidaturas el día de cierre de listas en junio, el 24 de junio. No dijo que no. Sí dijo que coincidía mucho con Javier Milei en muchas cosas, también con algunas propuestas de Juntos por el Cambio, pero me parece que la vi más entusiasmada con Milei que con Juntos por el Cambio. Pero de todos modos, lo más grave para el país que dijo Diana Mondino se refiere al tema de la deuda, 400.000 millones de dólares. Estamos hablando del 120% del PBI en deuda. Esto compromete a millones de argentinos por varias generaciones. Esto no lo va a resolver un gobierno, no lo va a resolver un gobierno con varios periodos, suponiendo que un gobierno con distintos presidentes pueda tener 1, 2, 3 o 4 mandatos, no lo va a resolver tampoco. Es demasiado. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué esa deuda si tenemos la mitad del país bajo la pobreza? ¿Por qué esa deuda si tenemos la inflación que tenemos? ¿Por qué esa deuda si tenemos el Banco Central vacío de dólares? ¿Por qué esa deuda si tenemos, como escuchábamos después en la mesa, a una sociedad enojada, a una sociedad con bronca, a una sociedad que no está enojada porque no le gustan los candidatos, está enojada porque tuvo que cambiar
su forma de vivir. Tuvo que cambiar las cosas que compra, inclusive en los sectores medios altos. Oliveto habló de un 70% de la sociedad que tiene que cambiar sus hábitos de consumo. Es muchísimo. Es muchísimo. Esto es lo que explica la sociedad embroncada. La sociedad que no quiere tener la moneda en la mano, el peso en la mano. La sociedad que, como yo le decía a Diana Mondino, paga por el dólar cuando la gente de la sociedad que tiene para comprar dólares, lo que el dólar cueste. Porque sabe que aun cuando sea caro, le va a resultar mucho más seguro tener dólares que esos pesos. Y por último, el tema de Javier Milei. A ver, yo saco una conclusión, que para mí es importante. Hace un año, Javier Milei no figuraba en ningún análisis que hiciera ningún encuestador, ningún analista político. Era un personaje marginal que podía poner, de hecho, tiene solamente 2 diputados. Estas fueron las elecciones que él hizo, producto de las elecciones que él hizo las últimas veces que hubo elecciones. 2 diputados tiene. Ahora estamos hablando de un triple empate. Lo aceptó Juan Germano. Estamos hablando de un triple empate. Es decir, de que podríamos encontrarnos en agosto con que el gobierno, que gobierna hace 20 años, que Juntos por el Cambio, que fueron gobierno y que tiene a los dirigentes, digamos, más prestigiosos de la oposición, y Javier Milei podrían tener números más o menos parecidos en las primarias de agosto. Ese es el fenómeno y la consecuencia de la bronca de la sociedad. Chau, hasta el lunes. Lunes 8 de mayo, porque todavía no me tomé vacaciones. Chau, hasta el lunes 8 de mayo.